especial de maestros de la Unión Venezolana Occidental. Es un privilegio para este servidor el compartir con ustedes este repaso de esta semana. Sabemos que estamos a solamente horas de que usted se presente delante de su equipo, de su clase, y pues deseamos que este resumen que nosotros presentaremos delante de ustedes sea de gran ayuda, de gran bendición, y que pueda sentar las bases para lo que será el día de mañana su clase oficial delante de sus alumnos. Vamos en este momento solo a tomar unos segundos para orar y pedir la bendición de Dios para que nos dirija a el dar estos puntos claves de esta semana. Oremos. Señor Dios, estamos listos para meditar en tu santa palabra, en todo el estudio que hemos hecho durante esta semana. Queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija. En tus manos nos colocamos. Bendice nuestras mentes con la mente de Cristo. Es lo que te rogamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, compañeros maestros, ya tal cual el pastor lo ha presentado, esta semana el título oficial de la lección es bastante particular: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está basada la lección en lo que se conoce en el mundo teológico como la conversación final que tuvo Jesús con sus discípulos. Otros también le llaman el discurso de despedida de Jesús para los discípulos. Y esto ya con solamente mencionar esto, ya usted sabe que esto es importante, porque las últimas palabras que un ser humano da para despedirse, la última lección que el maestro estaba dando a sus discípulos, evidentemente estaban encerrando cosas muy importantes. Lo más importante que Jesús habló en esa oportunidad, una de las cosas más resaltantes fue acerca de la deidad, que es el tema que nos compete. Desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 17 están las palabras que estaremos nosotros en esta noche analizando. El texto principal lo encontramos en el Evangelio según Juan, el capítulo 14, versículo 26. Leo para ustedes. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. La escritura señala de forma muy enfática, hablando Jesucristo de lo que sus discípulos iban a experimentar con el Espíritu de Dios. Dice la escritura en Juan capítulo 14, de manera especial. Disculpen ustedes. Dice así: en aquel día, dice la escritura, pedirán en mi nombre y no digo yo que voy a rogar a ustedes al Padre, ya que el Padre mismo, dice, los ama porque han amado, porque yo vengo del Padre. Es parte del preámbulo lo que está señalando Jesús en esa particularidad, pero el versículo 26 del capítulo 14 menciona la siguiente expresión de nuestro Salvador. Dice: todo esto lo digo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y Él les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Es lo que Jesús está mencionando acá como el texto principal que tenemos nosotros. Ahora bien, hermanos queridos, existen cosas importantes que nosotros tenemos que tener en mente al momento de mañana presentarnos delante de nuestra clase. Y es: ¿por qué es importante este tema de la deidad, que los hermanos lo conozcan? ¿Por qué es importante lo que la lección está hablando acerca de el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios? En primer lugar, es importante esta lección porque nos permite conocer mejor a nuestro Dios, conocer mejor quién es el Padre, conocer mejor la labor del Hijo y conocer mejor la obra del Espíritu Santo. Y evidentemente, ese conocimiento de Dios de esta semana nos va a llegar a la segunda lección importante, y es que podremos nosotros, al entender a nuestro Dios, al conocer lo que Jesús dijo de nuestro Dios,
podremos entonces nosotros relacionarnos mejor con Él, estar mucho más cerca de Él, servirle de una manera significativa y adorar a nuestro Dios con gratitud. Esto es lo que nos va a llevar a nosotros y a nuestros alumnos, que luego de que estudiemos toda la lección, que demos esos puntos enfáticos, su clase pueda entender mucho más a Dios, pueda relacionarse mucho mejor con Dios, pueda estar mucho más cerca de su Dios y pueda adorar al Señor de manera especial. Ahora, existe algo que para conocer a Dios el Padre, para conocer a Dios el Hijo y para conocer el Espíritu Santo, el Evangelio de Juan nos muestra una sola cosa, y es que si tú quieres conocer a Dios, si usted desea conocer a la deidad, necesariamente necesita conocer quién es Jesús, necesariamente necesita ver a Jesús, estar cerca de Jesús. Es lo más importante que nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros alumnos. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres estar cerca de Dios? ¿Quieres entender a Dios? Necesariamente debes mirar a Jesús fijamente y debes estudiar su palabra. Jesucristo es, según Juan, la revelación más grande de Dios. Según Juan, Jesucristo es la única forma que tenemos nosotros para poder conocer a Dios a plenitud. Definitivamente Jesús es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra religión y en Él están nuestras raíces. En otras palabras, Juan nos está diciendo, el Padre y el Espíritu Santo, para conocerlo a profundidad, necesitas ver de cerca a Jesús. Eso es lo que precisamente dice la Escritura, ¿verdad? A Dios, eso es lo que presenta el prólogo de Juan. A Dios nadie lo ha conocido. A Dios no lo vio nadie jamás. A Dios nadie ha podido entenderlo hasta ahora. Solamente el unigénito, el Hijo de Dios que estuvo cerca del Padre, Él es el único que puede mostrarnos al Señor. Entonces, una de las cosas más claras es que usted le enseña a sus alumnos el día de mañana, ¿verdad? Que viendo a Jesús, analizando a Cristo y sus labores durante su vida, es que nosotros podremos a plenitud conocer a nuestro Dios. Jesús, en Juan capítulo 13 al 17, hace varios énfasis, tanto para Dios el Padre como para el Espíritu Santo. En primer lugar, presenta quién es Dios en realidad. Y habla también de la forma en cómo Jesús estaba íntimamente relacionado con el Padre. Y luego, entonces, presenta el papel del Espíritu Santo y la función que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida. Ahora, vamos a colocar las bases y el contexto. Recuerden ustedes que Jesús está despidiéndose y que las palabras que está presentando tienen una intencionalidad en el corazón de sus discípulos. Y es allí donde tenemos que hacer énfasis. ¿Qué sintieron los discípulos cuando Jesús, desde Juan 13 al 17, les mostró al Padre? ¿Qué sintieron los discípulos cuando Jesús les mostró al Espíritu Santo y les habló del Espíritu Santo? Entendiendo esto, seguramente podremos entonces llegar al corazón de nuestros alumnos de manera más particular. Mire bien, Jesús estaba presentando estas palabras en el momento más difícil, antes del momento más difícil para sus discípulos. Estaban ellos a punto de ver a su maestro ser arrestado. Estaban a punto de ver ellos a su maestro pasar por los momentos más duros, verlo crucificado, verlo enjuiciado por manos humanas, verlo despreciado, desechado, clavado en una cruz. Estaban a solo momentos de ver a su maestro morir. Y entonces con estas palabras Jesús estaba preparando el corazón de sus discípulos en esta realidad. Jesús presenta que Él ha venido del Padre, el Padre me ha enviado, yo he salido del Padre, estoy íntimamente relacionado con Dios. Y eso nos da una intención. Jesús estaba diciendo, mi Padre está deseando estar cerca de ustedes. El pecado los ha separado de mí, pero mi Padre me envió para estar conectados nuevamente con ustedes, para estar cerca de ustedes. Eso nos da a entender que el carácter de Dios es amor,
Y eso nos da a entender que el Señor anhela estar cerca de sus hijos. El Padre se relaciona con la humanidad a través de Cristo Jesús. El Padre asume un papel de dirección en el ministerio de Jesús. Juan 14, 10, 24 presenta esa realidad. Ahora, de manera muy particular, el Padre está haciendo las obras a través del Hijo. ¿Saben por qué Jesús estaba interesado que los discípulos supieran que lo que yo estoy haciendo, el Padre me lo ha enviado? Mis palabras no son mías, son del Padre. Lo que yo les he enseñado, Dios me lo ha dicho. Yo no vengo a obrar por mí mismo, es Él quien me está dirigiendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los discípulos, cuando vieran a Jesús clavado en la cruz, necesitaban estar seguros de que era la misión del Padre y no era un charlatán más que había pasado. El corazón rasgado de los discípulos tenía que entender, esa es la misión. Él lo ha enviado el Padre. Dios está queriendo que Él esté allí, sustituyendo su vida por nosotros. Él ha venido a morir y esa es la misión que ha venido a cumplir. Entonces, queridos hermanos, escuchen bien. Cuando nuestros alumnos el día de mañana lleguen a entender a profundidad el interés que Dios tiene en ellos, entonces la próxima semana y a partir de ahora en sus vidas van a entender que realmente es el plan de Dios estar cerca de ellos. Y por más difícil que pueda ser el futuro, por más complicado que pueda ser la circunstancia que viene, el Padre está al frente. Dios sigue al frente de nuestras vidas. El Señor tiene el control. Era lo que Jesús intentaba decirle en ese discurso final a sus discípulos. Las horas son duras, la situación va a ser difícil, pero yo he venido a cumplir la misión del Padre. Duro, difícil, aparente, pero el Padre sigue dirigiendo nuestras vidas. Mañana tenemos que enseñar a nuestros alumnos y a nuestros hermanos que ese Padre que anheló estar cerca de nosotros, que ese Dios que deseó enviar a su Hijo y lo dio a nuestro mundo, que ese Padre que estuvo dirigiendo el ministerio de Jesús, que ese Dios que está escuchando nuestras oraciones, dice Jesús, Él recibe tus oraciones y la va a contestar, y lo que ustedes le pidan en mi nombre, Él se los va a dar. Estaba Jesús queriendo alentar el corazón de sus discípulos. Las afirmaciones de Jesús acerca de su Padre, mis queridos maestros, era con la intención de fortalecer el corazón de sus discípulos en las horas más difíciles que venían. No eran horas fáciles, pero a través de mostrarles al Padre a plenitud, de decirle, el Padre me ha enviado, Él les escuchará completamente porque para eso yo he venido. El Padre me ha enviado y está al frente de mi vida. Es así como Jesús estaba intentando preparar el corazón de los discípulos para las horas más complicadas. Y es así, queridos maestros, como nosotros el día de mañana prepararemos el corazón de nuestros alumnos. Mire, vienen días bastante, ¿verdad? Festivos, fiestas nacionales y mundiales. Y cuando ya usted no esté, ¿verdad? Este año, entre semana, en la iglesia, el corazón de sus alumnos debe entender que el Padre sigue al frente. Jesús quería hacerle entender a sus discípulos, el Padre sigue al frente. Cuando ya ustedes vean las horas difíciles, Él está al control. Bien, el segundo interés de Jesús, al presentarle el Espíritu Santo, ¿verdad? Era bastante particular, va aunado a esto. Jesús les dice, no se sientan tristes, porque si yo me voy, ustedes van a ser bendecidos y beneficiados con la presencia del Espíritu Santo. Él los va a enseñar, Él les va a dar testimonio de mí, Él les va a recordar mis palabras, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, Él los va a guiar a toda verdad, Él me va a glorificar a mí porque no va a tomar de lo de Él, Él va a tomar de lo que yo he hecho y de lo que el Padre le muestre. Estaba intentando Jesús decirle, les conviene, no se sientan tristes, yo me voy a ir, pero van a estar bien acompañados, el Consolador está al frente de ustedes, no van a quedar solos. Queridos hermanos, esas palabras de Jesús, los discípulos en ese momento estaban abriendo sus ojos a cosas que antes no habían entendido, a cosas que antes no habían escuchado.
Y yo quiero que juntos vayamos de manera muy particular, y voy a leerlo sí textualmente, a una frase que los discípulos, luego de todo este discurso de Jesús, le mencionan al Salvador. Juan capítulo 16, versículo 29. Mire cómo lo dicen los discípulos. Juan 16, 29, 30 dice de la siguiente manera. Quiero leer esto textualmente. Dice así. Esta versión, que es la NBI, ¿verdad? La nueva versión internacional lo presenta de esta manera. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas. No necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo estas palabras, que antes Jesús hablaba en parábolas, antes Jesús mencionaba sus enseñanzas de manera particular, que debían ser explicadas, que debían ser entendidas, pero en Juan 13 al 17, Jesús comienza a hablar, dicen ellos, sin rodeos y sin vueltas, y comienza a presentar verdades que abren los ojos de ellos y dicen, ahora lo entendemos, ahora sí estamos claros. Ok, esto es lo que querías decir desde siempre. Jesús, en su discurso último, estaba intentando, queridos maestros, abrir los ojos de sus discípulos y decir, vienen horas difíciles, pero mi Padre sigue al control y yo les enviaré el Espíritu Santo, que Él estará conduciendo sus corazones. Definitivamente, la obra del Espíritu de Dios es sumamente importante para que el creyente, para que el siervo de Dios, para que el que confía en el Señor vaya seguro de que no está solo. Es la presencia del Espíritu Santo la que garantiza de manera particular que el siervo de Dios está conducido por el Señor, que no está solo, que es el mismo Espíritu de Cristo, el mismo poder de Cristo, el que te dirige. Ahora culminamos de manera particular esta lección hablando de las trascendentales palabras de la oración de Jesús en Juan 17. Juan 17 presenta el deseo de Jesús para todos sus discípulos. Y es que de la forma en como nosotros estemos unidos, sea la misma forma en que estuvo unido y está unido Cristo, el Hijo y el Padre. Que ellos sean uno, así como nosotros hemos sido uno. Que ellos estén conectados contigo, así como nosotros estamos conectados. Queridos hermanos, maestros, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar en el corazón de nuestros alumnos. Y es que es posible, ¿verdad?, que usted esté teniendo en sus manos alumnos que estén pasando momentos complicados, alumnos que estén viviendo desunión. Hoy en el presente hay iglesias desunidas, hay hermanos que no se hablan entre sí, hay hermanos que no tienen relaciones interpersonales correctas. Y el Salvador estaba diciendo, es mi deseo, mi oración, que ustedes sean uno, así como yo he sido uno con el Padre. Fue muy enfático con ellos al decir, Él y yo somos uno, no estamos separados, mi plan es el mismo de Él, yo he venido para mostrárselos. Queridos hermanos, a nuestros hermanos tenemos que hacerles ver que el mejor cumplimiento de nosotros, de la obra y de las palabras de Jesús, es estando unidos como hermanos, es estando conectados con el Señor, es estando cerca del Salvador. El Señor anhela que nosotros permanezcamos unidos a Él, como lo dice Jesús en Juan capítulo 15, pero que también estemos unidos como hermanos, que estemos cerca del Salvador. Entonces, queridos hermanos, ya para finalizar, es necesario, ¿verdad?, que nosotros demos énfasis en el corazón de nuestros alumnos de que el Padre sigue el control, de que Dios, pase lo que pase, los momentos difíciles, el Señor sigue el control de nuestra vida. En segundo lugar, hacerles entender que es el Espíritu de Dios quien conduce el corazón de su iglesia, que es el Espíritu de Dios quien conduce el corazón de los siervos que están en la iglesia haciendo vida, que es el Espíritu del Señor
el que tiene el control también de nuestros corazones en el presente, y que su obra, la del Espíritu Santo, es fundamental para el día de hoy, para la iglesia el día de hoy. Y por último, es necesario que así como Jesús estuvo conectado con su Padre y envió al Espíritu Santo, así nosotros definitivamente estemos conectados como pueblo. Bajo esas consideraciones, nosotros entonces el día de mañana cumpliremos con estos puntos generales, cumpliremos con la misión que se nos ha encomendado de manera particular para esta semana. Quisiera terminar con el pensamiento que nosotros iniciamos. El Evangelio de Juan nos enseña que si quieres entender a Dios y conocer a Dios, mira a Jesús y lee y está cerca de su palabra. Si usted mañana inicia su lección con si sus alumnos quedan grabados este pensamiento, si quieres entender a Dios, debes mirar a Jesús y lo que está revelado en su palabra. Con eso, hermanos queridos, usted mañana ha cumplido la misión que se le ha encomendado, de mostrar no solamente las tres personas de la deidad, de la Trinidad, sino sobre todo mostrarles a Cristo, porque a través de Él es que nosotros podremos definitivamente conocer las profundidades de Dios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y me les bendiga el Señor en gran manera. Gracias, Pastor Samuel.